Ricardo Conesa, por favor, sube. Manuel Orejas. Ana Blanco, por favor. Ricardo Laya y Ricardo Martín. Sentaros como queráis, os conozco a todos de sobra, con lo cual no me voy a equivocar. Lo único que os voy a pedir es que os deis los micros, ¿vale? Porque tenemos no han llegado las diademas y tenemos un problema de micros, pero no pasa nada. Nos vamos a apañar bien. Esta mesa yo la he querido llamar de pensadores de automoción, ¿vale? Porque como habéis visto, y Paco además con su conferencia nos ha ayudado mucho, es una transición. Venimos del pasado y queremos llegar hasta el futuro, pero queremos saber cómo llegar. Entonces, esta mesa os he puesto una responsabilidad tremenda a los 5, que es que penséis cómo va a ser el futuro, o sea, cómo va a ser hasta que lleguemos al futuro, porque luego nuestro último conferenciante, que ese sí le he puesto un reto importante, nos va a decir cómo estamos en el futuro. Pero primero vosotros para recorrer este camino. Y vamos a hablar de cosas como la descarbonización, como el coche autónomo, como esas zonas CBE que ya estamos instalando, pero cómo va a quedar. Pero vamos a abrir fácil. Ya que estáis sentados así, vamos a empezar por Ana y seguís. ¿Cómo va a ser el futuro, Ana? Cógete el micrófono, por favor. ¿Cómo ves tú esta transición hasta ese año que la legislación marca, no por otra cosa, que es 2035? Pues, vamos a empezar con la bola de cristal al principio, venga. Sí, la bola de cristal. Bueno, pues yo como Paco veo, como Francisco Aparicio, veo el futuro moviéndonos. O sea, que yo creo que es, pues porque movernos es algo vital. Entonces, y yo creo que es positivo, ¿no? Entonces, esto sería mi primera visión, ¿no? Moviéndonos porque tenemos que desplazarnos al trabajo, ocio, otras obligaciones que podemos tener y luego también moviendo mercancías, ¿no? O sea, que los bienes tienen que moverse y tienen que llegar, ¿no? Porque tienen que llegar a las fábricas, tienen que llegar a nuestras casas, a los comercios y eso es como mi primera visión, ¿no? Y luego, ¿cómo me gustaría? Habrá retos, ¿no?, en el camino, pero ¿a qué objetivos tenemos? Nosotros, no me he presentado, soy de la Dirección General de Tráfico, pues tenemos esa visión de que en 2030 iremos con 50% menos de fallecidos. Y también veremos esa movilidad más sostenible. Tenemos algunos retos, por supuesto. También una movilidad que acoge a otros modos. Estamos en un foro muy de automoción, pero hay que acoger, hay que ser generoso y hay que acoger otros modos. Y yo creo que podemos hacerlo porque venimos de un entorno en el que en nuestras ciudades y la movilidad y la seguridad vial en nuestro país ha ido mejorando. Entonces, yo creo que es posible. Esa sería la primera como deseo no está mal, como visión no está mal. Ana Blanco, por supuesto, lo estáis viendo, es su directora general adjunta de circulación en la Dirección General de Tráfico, con lo cual sabe un poquito de esto, ya os lo digo yo. Y ahora vamos a ver Ricardo Laya Guerra, porque tengo 3 Ricardos en la mesa, lo habéis hecho para que yo me confunda, no por otra cosa. Vicepresidente comercial de calidad de soluciones de movilidad en Vox España. Por cierto, ha salido bastante bien en las encuestas y no he tenido nada que ver, que lo sepas. Y yo tampoco he hecho nada. Habrás votado. Dirigido. Yo sí he votado, pero no he mandado a mis colaboradores ni nada. Bien, vale, con eso lo dejamos apañado. Ricardo, sácame la bola de cristal. ¿Cómo va a ser? Pues yo creo que si hablamos de Europa, que creo que es lo que más nos interesa, pues la bola de cristal nace de la regulación. 2035, vehículos cero emisiones. Y a partir de... Perdón, es que yo con el micrófono de mano... Ya lo sé, pero es un problema. Hoy vas a sufrir. Venga, sí, voy a sufrir. Bueno, entonces, lo que decía, 2035, regulación, vehículos cero emisiones, esa es nuestro mayor reto, ¿de acuerdo? Y la industria está ya con ello y nosotros estamos ya con ello. Y a mí lo que me gustaría es que esta industria europea sobreviva fuerte a esa transición y creo que estamos haciendo esfuerzos, pero en cuanto al ritmo y en cuanto al, digamos, a las oportunidades y a la competencia mundial, tenemos un reto muy fuerte. Yo creo que esto es lo más importante. Y luego me gustaría, y ahí estoy con Ana, que en este esfuerzo de electrificación, que es un gran reto para la industria,
no perdamos de vista los temas de seguridad, no perdamos de vista al consumidor, los temas de conectividad. Creo que en conectividad en servicios vamos muy bien y creo que eso es una de las cosas que va a ayudar a esa renovación, que los coches sean cada vez más atractivos. Y me preocupa un poco que todas las inversiones para la conducción autónoma, pues a lo mejor no estamos yendo tan deprisa como debiéramos. Es cierto que hubo un boom hace años que a lo mejor era más de marketing que realidad de los ingenieros, ¿no? Ya que estamos aquí, pero creo que ahora mismo nos hemos visto obligados un poco a ponerlo en segundo término por esa necesidad de invertir en electrificación, en descarbonización, que creo que es más importante. Esa es un poco mi visión: reto industrial de descarbonización, oportunidad de mercado con la conectividad y esperemos que el progreso que necesitamos en cuanto a la conducción automatizada, que nos va a ayudar en la seguridad. Manuel, tienes por ahí otro micro. Manuel Orejas es director de Retail, Marketing y Movilidad de Arval en BNP París. BNP Paribas. De BNP Paribas. Pero cuéntame, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo va a evolucionar? Porque tú estás muy cerca del mundo de la empresa, también del particular ahora, pero muy cerca del mundo de la empresa. ¿Cómo es la visión? A ver, lo primero, reniego del título de pensador del futuro. Pues te ha caído. Rápidamente, porque mientras nosotros estamos pensando, Roberto ha hecho 3 startups, ¿vale? O sea, con lo cual yo creo que hay que dejar de pensar tanto. Yo creo que lo tenemos bastante definido el camino que tenemos que seguir y lo que hay que hacer es dar pasos hacia él. Entonces, las empresas claramente se están moviendo y yo creo que son un baluarte y una bandera de la sostenibilidad. No solo eso, sino que hay nuevas leyes y nuevos proyectos de leyes de sostenibilidad que nos van a ayudar en una transición y acelerar el paso hacia esa transición. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos pensando que el coche no va a ser eléctrico, en que tenemos que invertir en infraestructuras, en que la infraestructura en este país para el vehículo eléctrico no se sostiene para el plan que tenemos en 2035. ¿Y por qué me reniego? Es porque en 2035 yo digo 13 años. Y ahora digo, venga, Manuel, 13 años para atrás. Eso fue antes de ayer, ¿vale? Entonces, si yo pienso que 13 años atrás fue antes de ayer, pienso que 2035 está pasado mañana, ¿vale? Y entonces, realmente son dar pasos hacia lo que sabemos con seguridad que va a ser, que es vehículo eléctrico y transición. Y sobre todo infraestructura. No podemos tener un país en que la legislación impide el que pongamos puntos en prácticamente todo el país, ¿vale? Yo creo que si conseguimos desatascar un poquito la burocracia, bueno, voy a dar un ejemplo porque os estoy perdiendo con esto. Tú vas al Carrefour y tienes 2 puntos de carga y dices, ¡buah! ¿Y estos señores por qué no ponen 150? ¿Sabes? No ponen 150 pues porque, si lo piensas en términos económicos, luego no ganan dinero con las recargas, ¿vale? Porque las está vendiendo la distribuidora eléctrica. Entonces, señores, dejemos a la gente que gane dinero y ya veremos cómo la infraestructura va a subir como la espuma. Y con infraestructura, los fabricantes que están yendo claramente a la electrificación, y hay mucho producto, tanto en turismo como en 4x4 como en industrial, si lo sumamos todo, pues realmente, y nosotros estaremos ahí como catalizadores del cambio, como siempre, pues dejaremos de pensar y daremos pasos. Ricardo Conesa es Automotive Senior Advisor del Instituto de Empresa Business School, del IE Business School. Ricardo, otro hombre que, bueno, menos a Ana, que hace menos que la conozco, a vosotros, a todos, os conozco desde hace mucho y sé bien cómo pensáis, pero ¿cómo vamos a evolucionar, Ricardo? ¿Tú cómo lo ves? Porque ya hablábamos de esto hace unos cuantos años, todos nosotros. Sí, ya tendrían que haber estado lo que habríamos previsto hace 10 años, pero bueno. Bueno, hacer previsiones son para equivocarse. Sí, claro, si no sería facilísimo. Lo primero es que tengo agujetas solo con oír los récords que ha dicho este hombre. Me ha costado levantarme. Pablo, le has cansado. Pues yo lo que hablaban antes del Mobility Lab, es que la movilidad no es un fin en sí mismo. O sea, salvo que a mí me gustan los coches clásicos, la movilidad al final es un medio para hacer cosas. Y la respuesta a todo esto no la queremos, y yo creo en particular desde el Mobility Lab, que hay que buscarla en cómo vamos a comprar,
¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a divertirnos? Porque la respuesta no está en la propia industria. La respuesta está en vamos a comprar por Internet. Esto hemos hecho muchas discusiones dentro de las clases del IE, muchas en el Mobility Lab. ¿Cómo vamos a comprar en el futuro? ¿Cómo compran ahora y cómo van a comprar? Un poco siguiendo la línea también de qué van a buscar esos clientes. ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿En qué medida vamos a tener Netflix? ¿Vamos a ir al cine? ¿Cómo van a ser los viajes? La respuesta a lo que tú me estás preguntando, Chimo, no está en nuestras manos. Y eso nos supondría, yo creo que una interesante discusión, y muchas de estas startups que nos ha puesto este hombre van en esa línea. ¿Cómo vamos a hacer las cosas de futuro? Y mi impresión es que al final el tema de la movilidad debemos de pensar en cómo vamos a hacer las cosas y cuál será la movilidad o la no movilidad que se necesita para hacer las cosas. La gente, o la mayoría de la gente, no queremos coches. Lo que queremos es hacer cosas. Y para hacer cosas a veces nos tenemos que mover. Y si nos tenemos que mover, habrá alguien, que seguro que es alguna de estas startups, que nos va a dar una propuesta de movilidad que sustituya y luego seguro, la movilidad no se mide en número de coches. No podemos hablar y ahí perdóname un poco, del parque futuro, sino de los kilómetros futuros y cómo se van a hacer esos kilómetros futuros. Tenemos un poco en el sector la mentalidad de coches, la mentalidad de... Y no, la gente lo que queremos es movernos, que queremos hacer cosas que implica a veces necesidad de movernos. Pues el que escuche qué es lo que queremos hacer y sea capaz de responder, pues se llevará el gato al agua. Pues vale, nos quedamos con esa reflexión. Ricardo Martín, que es el director de automoción y movilidad sostenible en Grant Thornton, además, como le conozco hace años, ha pasado desde el fabricante de vehículos, ha hecho varios recorridos por la movilidad hasta acabar en Grant Thornton. Ricardo, bola de cristal. Es que tenemos ya unos cuantos años. Sí, pero somos muy jóvenes y lo sabes. Y en 2035 tendremos pues otros 13 más. Pero seguiremos aquí. Y la movilidad de 2035 pues no va a ser como ahora. A mí me inspira mucho la foto de Pablo, ¿no? Yo creo que de aquí a 2035 tenemos una travesía entre tiburones. Y no todos muerden, o muy poquitos muerden, ¿no? Yo creo que va a haber, y hay ahora mismo muchas oportunidades y muchos retos. Hay una parte normativa, como apuntábamos, que lo va a cambiar todo, no ya solo por el tema de matriculaciones, sino por las zonas de bajas emisiones y por las Smart Cities. El diseño de las nuevas ciudades lo está cambiando todo. La ciudad a 15 minutos se va a premiar o se va a incentivar más la movilidad personal y la movilidad activa. Movilidad activa que entendemos bicicleta, que entendemos monopatín, que entendemos cosas que a lo mejor con 60 o 65 años pues no nos apetece hacer. Con lo cual hay que abrir y que hay que integrar muchas más cosas. A nivel normativo yo creo que ahora mismo zonas de bajas emisiones, lo que nosotros estamos viendo es que se han puesto de acuerdo en una cosa, es que están las etiquetas de DGT como el patrón para generar la normativa. Menos mal, porque si no sería el caos. O sea, perdóname, si no tomamos eso como referencia sería el caos. A partir de ahí, pero a partir de ahí sigue siendo un caos, con lo cual todo lo que sea vehículo conectado, sistemas de geolocalización para decirnos dónde estamos, qué zonas estamos, dónde podemos entrar, qué podemos hacer y todo lo que eso conlleva de conexión, pues será fundamental. Yo creo que hay otro tema que también ha salido, que es el tema de industria, ¿no? Cómo anclamos la industria a los territorios y todo lo que tiene que cambiar la cadena de valor de la industria de automoción, incluyendo ahí todo el tema de baterías, que también ha salido ya en la mesa de hoy. Es decir, yo creo que hay muchas cosas por hacer, que nos han puesto la bandera de destino del hoyo 18, donde tenemos que llevar la bola, pero no nos han dicho dónde están los siguientes hoyos ni cómo tenemos que llegar a ellos. Ya que lo has sacado, vamos a hablar un poco de las zonas CB. Yo, gracias a la iniciativa que presentaba Raúl antes con la encuesta Somos Movilidad, he tenido la ocasión de hablar con muchos ayuntamientos, de esos 149 ayuntamientos que tienen la necesidad, y más que pedirles que me dijeran lo que iban a hacer, lo que quería era escucharles. Y os voy a sacar 3 conclusiones para que entendamos lo que es la movilidad en muchos sitios. Desde Santiago, que su problema era que todos los colegios estaban en la zona CBE, con lo cual tenía un problema para los padres cómo llevaban a los niños al colegio. Santander, recuerdo que me dijo, mi problema son las escaleras eléctricas que tengo que poner
porque ponga lo que ponga, todo se me queda siempre abajo, porque nadie va a subir con el transporte ni público, todo el mundo quiere su propio coche para subir a la zona de arriba de Santander y son como dos mundos. O sea, la diversificación y los problemas son tremendos, cada uno de ellos. Si hablamos de zonas CBE, Ana, las etiquetas estamos todos de acuerdo, pero ¿qué podemos hacer para que las zonas CBE tengan cierta lógica? Es decir, que no sean solo, que no se vean por parte del ciudadano como un problema. ¿Qué podemos hacer para que sean una zona de ayuda, digamos? Yo en este punto, en la parte de, o sea, en lo que es zona de bajas emisiones y como en otras medidas, ¿no?, de movilidad, a mí me gusta hablar mucho de traje a medida. O sea, el concepto de traje a medida. Y lo hemos trabajado en el ámbito de infraestructura, también se trabaja mucho, no es lo mismo una convencional, también entornos, no es lo mismo Ibiza que una carretera que pertenece al corredor de la red transeuropea. Entonces, yo creo que este concepto y pues esta visión hay que adoptarla, ¿no? También, y va a tocar, yo creo que las ciudades lo están haciendo con estas problemáticas que te trasladan, en que lo que tienen que hacer es una zona de bajas emisiones a medida. Pero sí que hay algunas herramientas o presupuestos que tienen que ser comunes, ¿no? Y ahí hemos visto el rol que desde DGT, bueno, pues estamos intentando prestar, ¿no? Y uno ha sido el tema los distintivos, que están siendo adoptados claramente. Luego, un tema muy práctico, no había una señal, ¿no?, para la zona de bajas emisiones, nos podíamos haber encontrado en que cada uno lo hubiera señalizado de alguna forma. Y luego herramientas también a disposición. Ahí, en el ámbito de nuestra plataforma de conectividad, se ha hablado de conectividad, bueno, pues uno de los casos de uso que ofrecemos, porque así lo han demandado proveedores de servicios de información de tráfico, los fabricantes también, es que hagamos accesible esa información de las zonas de bajas emisiones, su geometría, también las condiciones de acceso y las excepciones. Y en ese mundo, digamos, nos hemos puesto ese cometido y creo que puede ser bueno, pues una herramienta para hacer más fácil y más accesible, por lo menos, esta medida que tenemos que adoptar. Ricardo, en las ciudades, si en todos los sitios es importante la adopción de tecnología que permita estas soluciones, tanto en el vehículo como en la infraestructura, es mucho más en las ciudades. ¿Qué pueden hacer empresas como la vuestra para facilitar esto, para facilitar el proceso y hacerlo amable? A ver, yo lo primero, yo voy a romper una lanza en favor de las zonas de bajas emisiones. Y Venga, además, vale. lo hago aquí en Madrid, que tenemos una zona de bajas emisiones que fue muy polémica y que yo creo que pasados unos cuantos años pues no funciona tan mal, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que con ese concepto de hacerlo a medida, la zona de bajas emisiones es una cosa que tiene sentido. Y luego, por otro lado, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué creemos que podemos hacer? Pues una de las cosas que a mí me preocupa a la hora de adoptar zonas de bajas emisiones no puede ser solo pongo los carteles, pongo el control de acceso y pongo las multas. Creo que hay que hacerlo de manera que realmente aporte mejora de la calidad del aire, que de ahí viene. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros, modelos de tráfico, modelos de emisiones, estaciones de medición. Creo que lo más importante es que esas zonas de bajas emisiones sean dinámicas, estén asociadas realmente a un estudio de la movilidad en la ciudad y sobre todo de qué zonas tienen esa alta contaminación, si es que la tienen en la ciudad, y a partir de ahí, pues creo que bien gestionado, con suficiente información. Creo que es muy importante que el ciudadano tenga datos, vea, aquí vamos a poner también, cuando se abrió la zona de bajas emisiones en Madrid, no había información de las plazas de los aparcamientos. Que si yo voy con mi coche de etiqueta C y luego no tengo plaza de aparcamiento, pues tengo una puntita Bonita que en multa. principio no debería tener. Entonces, yo creo que ahí es muy importante utilizar las infraestructuras de la ciudad, poner los datos a disposición del usuario y, en la medida de lo posible, que realmente ese diseño responda a la congestión y a la calidad del aire en la ciudad. Y si hablamos de empresas, Manuel, si hablamos de qué problemáticas se enfrentan, porque vosotros tenéis muchos estudios que habéis tratado este tema, ¿qué problemáticas se enfrentan las empresas o qué renovación tienen que hacer las empresas más rápidas para que su negocio, su día a día, siga siendo posible en estas zonas de bajas emisiones? Bueno, a ver, ahí entraríamos un poco en el tráfico de mercancías, ¿no?, de bienes, que yo creo que es fundamental.
La realidad es que cuando cerramos una zona al tránsito no estamos pensando en el tránsito industrial. Estamos principalmente penalizando o favoreciendo un poco a los peatones que viven dentro o penalizando a los que viven fuera, ¿no? La realidad es que el movimiento de mercancías necesita una tipología de ciudad bastante más inteligente de la que tenemos nosotros. Para las empresas supone una transición claramente hacia el vehículo eléctrico, ¿eh? Y gracias a Dios empieza a haber producto de vehículo eléctrico en furgoneta, en industrial y de distintas cargas, ¿no? Pero claro, ahí está, si el que va a contratar esa furgoneta tiene la capacidad de ir desde su nave logística en Alcalá de Henares hasta el centro de la ciudad. Porque la realidad es que ahora mismo la logística que tenemos asociada a las grandes ciudades suele estar localizada bastante lejos de la ciudad. ¿Por qué? Porque era barato, porque era donde tenías un depósito y donde podías poner los coches. Entonces, esa logística lejana tiene que convertirse en minicentros logísticos cercanos. De esa manera conseguiremos una distribución mucho más sencilla, con menos autonomía, con menos demanda y que pueda recargar eléctricamente. Entonces, cuando pensamos en modificar la ciudad, tenemos que pensar en el tráfico de mercancías y en estos, voy a decir, mini hubs, porque si no, transmitimos todo el problema al fabricante. Y el fabricante realmente hace unos esfuerzos sobrehumanos, porque si vemos la transformación de la automoción desde hace 20 años aquí, ha sido descomunal, pero no podemos transmitir siempre los problemas a las mismas personas, que además son los que tienen las multas si no consiguen hacer la transición energética, ¿no? Así que pensemos un poco que la infraestructura es necesaria. Esa infraestructura va asociada a que realmente las empresas, realmente no hay empresa ahora mismo que haga transporte o que haga logística que no esté pensando en sostenibilidad en CO2, ¿no? La descarbonización que estabas mencionando antes, Ricardo, es crítica en cualquier empresa y se va a convertir incluso en más crítica y legislativa, ¿no? Así que la transición está ahí, tenemos que seguir apoyándoles y sobre todo tenemos que intentar todos aportar partes de la solución, ¿no? Gracias a Dios tenemos etiquetas, gracias a Dios tenemos etiquetas a nivel estatal, porque si entramos en autonomías, pues gracias a Dios las zonas de emisiones se están basando en una medida estatal, ¿vale? Porque realmente cualquier otra cosa sería caótico y entraríamos en planes MOVES de electrificación, que los cuales son difíciles de acceso para conseguir esa electrificación, principalmente por la distribución autonómica, ¿no? Entonces, yo también estoy muy contento con las etiquetas, las cosas como Bueno, son. Ana, te lo están poniendo. Y sobre todo, no, pero bueno, estoy intentando argumentar el por qué estoy contento con las etiquetas, que son a nivel estatal y para nosotros es crítico. Ricardo, yo sé que este tema era recurrente en el observatorio que teníais, porque claro, en ese centro de ciudad viven personas, va mucho turista, accedemos muchos de nosotros, pero hay bares, hay tiendas, hay gente que su vida transcurre allí como negocio, no solo grandes negocios, sino también pequeños negocios, y quizá no tengan esa capacidad de transformación tan rápida. ¿Cuáles son las conclusiones que sacabais sobre esto? Porque siempre es el problema que encontramos en esas zonas CB. Sí, siempre nos costaba un poco cuando empezábamos a hablar de la administración y empezábamos a hablar de la regulación, pues nos perdíamos. Yo sinceramente me pierdo en la lógica política. Desde que un departamento o un ministerio que el que más gasta es el que mejor lo hace, pues ya se te rompen un poco los esquemas empresariales que no son aplicables. Y en este caso, lo que un poco en línea con mi tocayo, ¿cuáles son las referencias? Lo que no se puede cuantificar no se puede mejorar. ¿Cuál es el retorno de la inversión de las diferentes alternativas? ¿Cuál es el coste social que nos ha hecho muy bien de la actividad económica que tiene cualquiera de estas medidas? Está muy claro que hay que hacer cosas, pero ¿qué coste social tiene? ¿Cuál es el retorno? ¿Dónde están realmente esas bolsas de emisiones? A mí me parece un contrasentido, y lo comentábamos en el café, la moratoria que ahora el ayuntamiento va a hacer de la moratoria para las furgonetas. Si tú haces un ABC de las emisiones en el centro de Madrid, probablemente las furgonetas sean de los que más emiten. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la lógica que hay detrás?
en el momento que no tenemos unas referencias, o por lo menos yo, quizá el que toma la decisión las tenga, pero desde luego a mí no me han llegado de cuál es el retorno de la inversión, y no es un retorno económico, es un retorno social, es un retorno de satisfacción, es un retorno que yo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho el profesor Aparicio, de que es el bienestar social, es la responsabilidad de la gente que tiene menos poder adquisitivo de garantizarle una movilidad, es también el concienciar la vida laboral, donde a la gente hay que garantizarle que puede moverse para llevar sus niños al colegio y para hacer sus actividades. Yo no lo veo, no sé si vosotros lo habéis visto en algún sitio, cuál es el coste social, cuál es el beneficio social de cualquier medida. Y en el centro de las ciudades, en todas las cosas, la respuesta para mí sería eso, que alguien me dijera, ¿hay otra alternativa? ¿Hay mejores alternativas? El fin, muchas veces tendemos a que cualquier fin justifica los medios. Es que tú estás en contra a favor de que los coches emitan. No, yo lo que estoy diciendo es que, estando de acuerdo en que hay que reducir las emisiones, ¿hay otras alternativas? ¿Hay mejor manera? ¿Se puede reducir no solo los vehículos, sino ofrecer alternativas para que si reducimos un 30%, el coche en el garaje no produce emisiones? Si conseguimos ofrecer alternativas para que ese señor pueda tener su coche para otras actividades, pero tiene una alternativa para ir al centro, pensemos en positivo, en alternativas para hacer kilómetros, no solo para sustituir el coche. Y ya me callo. Martín, te voy a proponer un reto. El negro sobre blanco, es decir, la legislación, las medidas, que es un poco lo que ha pasado con estas zonas CBE, que estamos a una semana de que haya que implantarlas y lo que están, en el mejor de los casos, es hecho los proyectos, pero implantarlas va a ser imposible el 1 de enero. En el mejor de los casos, ese negro sobre blanco que marca la referencia o el camino a seguir, ¿se desliga demasiado de la realidad? ¿Estamos en un momento en que esos caminos se bifurcan demasiado? Bueno, antes lo comentábamos en el café también. ¿Cómo ha cundido el café networking de Capital Radio? No llega al 20% de los 149 ayuntamientos tienen preparados los pliegos. No hay un reglamento de cobertura, y esto es lo que está diciendo la FEM, ¿no? Sí. Y es público, es decir, no hay un reglamento de cobertura para esas normativas locales, con lo cual el punto es, voy a sacar una normativa, no tengo cobertura, si pongo multas me las van a recurrir, es decir, no me va a valer de nada, y todo esto con el cabreo ciudadano y en un año de elecciones, con lo cual, por un poco todo lo que se está es lanzando el plan hacia adelante. Hay otro punto también, está recién aprobado el anteproyecto de ley de movilidad, y hablábamos de movilidad de las empresas. Todas las empresas de más de 500 empleados tendrán que tener su plan de movilidad. Y cuando hablamos de movilidad, hablamos o nos centramos, o nuestro pensamiento va muchas veces a un Madrid, a un Barcelona. La casuística es total. Tremenda, ya os lo digo yo. No quiero nombrar ciudades, ¿no? Pero hay un ayuntamiento que tiene la Torre de Hércules que dice, si yo no tengo problemas de contaminación, ¿por qué tengo que dar? Es decir, la voy a delimitar, pero ¿qué voy a bajar? No tengo cifras para mejorar mis emisiones porque tengo una calidad del aire por debajo incluso de lo que marca la OMS, ¿no? Entonces, hay otras ciudades que la problemática es al revés. El centro de la ciudad es residencial, es turístico, pero todo el cinturón industrial lo tiene fuera y la gente sale fuera a trabajar. Y están pensando en planes para reducir la movilidad de la gente que tiene que salir fuera. En Madrid es justo al contrario. Estamos cerrando el centro para que no entremos. Con lo cual, dicho lo cual, la bolita de cristal pues será, no sé, yo creo que hay que conjugar todo lo que viene normativamente. El 23 yo creo que va a ser un año, voy a ser elegante, de transición. De transición hacia que pongan negro sobre blanco toda la normativa. A nivel de empresas y a nivel de ciertos ayuntamientos, estamos trabajando en un foro de movilidad con ayuntamientos. Hay iniciativas y pilotos que incluyen tecnología, incluyen normativa, y sobre todo lo que estamos viendo es que hay mucha preocupación de cara a que el ciudadano no acepte las restricciones, sino realmente que las restricciones o lo que vaya a llegar entren o sean de una manera lo más ecológicamente o lo más ecológico posible, y que realmente vean una manera de ir cambiando su movilidad, de ir adaptándose a esa nueva movilidad de una manera lo más friendly posible y lo más ciudadano-céntrico posible, ¿no? Y ahí están muchos de ellos.
Bueno, vamos a hablar del futuro, no vamos a hablar de formas de cómo nos vamos a mover, porque ahí cabe todo. El profesor nos lo ha dicho antes y además todos nos lo sabemos, pero sí me gustaría hablar de dos cosas. De los hadas, para mí fundamentales, y de ese camino que los hadas marcan, es decir, la seguridad marca hacia el coche autónomo, porque al final la mayoría de los que estáis aquí tenemos coches nuevos o probamos o hemos tenido acceso a coches nuevos y realmente muchas veces dices, bueno, para el coche autónomo me quedan medio paso. O sea, hace poco me quedaba paso y medio, pero ahora cuando le pongo todos los sistemas que lleva el coche, prácticamente menos quitar las manos del volante, el resto ya lo hace el coche. Ana, ¿por qué los hadas son tan importantes? ¿Por qué experiencias como la de Barcelona, donde estáis trabajando con ello, son tan importantes para que nos delimiten un poco ese uso y para también mejorar esa seguridad y conseguir ese objetivo que tú decías al principio de reducir a la mitad al menos, aunque sé que la visión cero sigue estando siempre ahí, pero reducir al menos las víctimas? ¿Y cómo ese es el paso real? Porque muchas veces lo separamos y no lo entendemos y es el paso real para el coche autónomo. Muy bien. Bueno, pues, cuando decía que nos hemos fijado, ¿no?, esa visión, ¿no?, de en 2030 reducir el 50% de los fallecidos y heridos graves en nuestro país, esto no se hace si no tomas medidas, ¿no? Y ahí lo que hemos adoptado y lo que hace la estrategia de seguridad vial es basarse en el sistema seguro. Es decir, que alcanzaremos ese objetivo si tenemos vehículos más seguros y también carreteras, vías más seguras, ¿no? Y luego comportamiento, como no puede ser de otra forma, también más seguro de nuestros conductores. ¿Por qué las hadas son importantes en este pilar del vehículo seguro? Pues claramente, pues que sabemos la relevancia de la incidencia, ¿no?, de que la causalidad en los accidentes por parte del conductor, ¿no? Entonces, tenemos que apoyar a ese conductor para que no cometa errores y eso nos lo facilitan los hadas. Y también, fundamentalmente, también con una componente, antes estaban muy centrados estos sistemas en la protección de los ocupantes y vamos más allá, vamos a proteger los que están en otros usuarios, ¿no?, como los vulnerables, peatones y ciclistas fundamentalmente, y también motoristas, ¿no? No puede ser de otra forma. hadas en este sentido, ¿no? Y ahí Europa nos ha ayudado, el Reglamento General de Seguridad. Empezamos este año con determinados hadas en julio para vehículos de nuevas homologaciones y progresivamente, así hasta 2029, bueno, pues se van a ir dotando todos los vehículos nuevos de estos sistemas. Entonces, eso, como digo, con esa aspiración de mejorar y yo creo que nos va a ayudar, obviamente. ¿Qué pasa? Que también tenemos la flota existente, o sea, ahí es un reto, ¿no? Con una antigüedad de los vehículos de 13 años y medio, pues tenemos que ver qué hacemos con la flota. Hay posibilidades de retrofit de estos sistemas bueno, tenemos proyectos como en Barcelona de Autonomous Ready que se han habilitado vehículos para dotarlos de esta seguridad. Va a ser también en determinados movilidad, ¿no? Como por ejemplo la distribución urbana de mercancías es core, ¿no? Que estos vehículos que desarrollan sus desplazamientos son centros urbanos, con interacción con peatones, con un recorrido de kilómetros muy alto, nos interesa que estén dotados de estos sistemas. Y ahí ya el camino hacia la automatización, que es verdad que la automatización no es una suma de hadas, es un concepto mucho más... No, es mucho más, ¿no? pero es la base. Eso no es... Pero sí que habilita, ¿no? Y facilita el que al final vayamos a una conducción completamente automatizada en la que nosotros estamos apoyando desde el ámbito de pruebas, pero también Europa ya ha dado pasos, ¿no? Y este año con un reglamento de homologación de los sistemas de conducción, pues ya nos está marcando el camino. La ley de tráfico ya ha incorporado estos conceptos, tenemos que desarrollar reglamentariamente, pero vamos, nuestra máxima, tenemos toda la confianza puesta en estos vehículos. No sé si todos lo sabéis, pero aquí en Madrid, hablaba antes el viceconsejero esta mañana de la industria madrileña del sector. Aquí en Madrid tenemos una planta fundamental
en cuanto a sensorización de vehículos. De todo esto que hablamos pasa por la sensorización del vehículo y tenemos una planta fundamental que es la de Bosch, que además la tenemos en el centro de Madrid, se la queda en todo el medio. Casi no llega a la zona de bajas emisiones. Todavía no, pero Casi. entonces ponerse. Y por eso creo que la pregunta es muy pertinente y muy adecuada para ti, la misma que Ana. Esos HADAS que todos usan vuestros sistemas de sensorización y ese paso al coche autónomo, ¿cómo se complementan y cómo lo ves tú? Bueno, lo primero, un gran avance, lo que comentaba Ana, el tener ya esa legislación que hace que los vehículos nuevos, ya en 2024 todos tengan un conjunto de HADAS ya obligatorio que deben equipar. Y esto es así porque se ha demostrado que reducen la siniestralidad, que reducen los accidentes, con lo cual están maduros para obligar a que todos los vehículos los equipen, ¿de acuerdo? Entonces eso yo creo que ya es un gran paso. Nosotros estamos trabajando en FESVIAL para hacer estudios para, digamos, educar al conductor, educar al usuario. Creo que también es importante. Hoy en día hay mucho marketing, te compras un coche, no sabes muy bien qué ayudas tiene y tal. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de formación, las autoescuelas y también los conductores actuales para que lo aprovechen y lo valoren. Y luego la otra pregunta de la conducción autónoma está relacionada, por supuesto que está relacionada tecnológicamente. Los HADAS que estamos comprando ahora, equipando, son nivel 2, asistentes avanzados al conductor. No controlan, no toman la responsabilidad. Estamos a un pasito del nivel 3, tenemos alguna aplicación de nivel 3 en aparcamiento ya utilizado, digamos, en entornos abiertos, pero bajas velocidades. Estamos muy cerca del nivel 3, que en condiciones específicas es donde nos va a ayudar a, bueno, digamos, poder dejar el control. La conducción automatizada como tal está basada en la tecnología, pero es totalmente diferente. Es un paso grande. Ha habido, es verdad, grandes expectativas por temas de marketing y yo creo que la vamos a ver, pero la vamos a ver en entornos de mercancías probablemente y la vamos a ver en entornos muy concretos. Y eso, bueno, pues estábamos hablando de 2030, ¿no? Pues 2020 y mucho, en algunos robotaxis y en algunos transportes de mercancías tendremos conducción automatizada. Mira. Buen spoiler. Buen spoiler, bien, has dado fecha. ¿Cómo ves tú esa transición hacia el coche autónomo? Pues estamos hablando de que no sabemos qué tipo, porque todos apuntamos al coche eléctrico porque es lo que tenemos, pero esta mañana han salido varias cosas, el profesor nos lo ha dicho, no nos olvidemos de otras cosas que muchas empresas están trabajando y que pueden ser soluciones de descarbonización tan útiles como el vehículo eléctrico, lo vemos ahora. Manuel, todos esos cambios que hace una empresa de renting, y perdóname, ¿vale? Venís de una empresa, ya sé que ya no, pero venís de una empresa tradicional de renting, ¿vale? Que habéis adquirido muy rápidamente el cambio de fórmula de movilidad de los ciudadanos y le intentáis ofrecer todas las posibilidades. Y ese cambio hacia fórmulas de propulsión, movilidad sostenible, ¿cómo se le cuenta? Porque, claro, vosotros sois el papel del intermediador. Os sentáis con una empresa o con un particular y le dices, mira, pues te vas a tener que comprar esto porque es lo que más te va a interesar. Y dices, ya, pero si yo te hago sacar la bola de cristal, si fuera cliente, que lo soy, mucho más. Pues la verdad es que, o sea, por un lado tienes que estar a la última en tecnología tanto del fabricante como de sistemas de ayuda. Por otro lado tienes que estar a la última en legislación y por otro lado tienes que estar extraordinariamente cerca del cliente para entender hasta dónde puede llegar. Porque la realidad es que todos los clientes tienen una clara intención de hacer un camino hacia la sostenibilidad, pero todos los clientes tienen una cuenta de resultados, tienen unos costes, tienen unos presupuestos, tienen una serie de utilización del vehículo que puede ir en contra de su propio paso, ¿no? Con lo cual, realmente hasta hemos generado un departamento de consulting que lo que hace es unificar estos tres parámetros y hacérselo fácil la vida al cliente, que al final es el que tiene la decisión, ¿no? Lo que está claro es que con coches de 13 años de antigüedad se me presupone difícil la automatización, ¿no? O sea, realmente Arval, por ejemplo, en Francia hemos montado un autobús totalmente autónomo, sin conductor, que va desde la estación de metro hasta las oficinas de Arval, ida y vuelta, ¿no? La iniciativa es brutal, estamos encantados. La realidad es que va a 20 kilómetros por hora, ¿no?
Y entonces, claro, el uso no es tan atractivo. Obviamente, pues conseguiremos, a base de hacer el mismo trayecto durante mucho tiempo, tener los suficientes datos como para que de 20 pueda llegar a 30 y luego 30 es la legislación máxima, con lo cual no podemos pasar de 30, A 30. pero a futuro pues lo conseguiremos, ¿no? Con lo cual, conducciones, caminos controlados de punto a punto en el que se pueda ir aprendiendo, yo creo que son al final pues más automatizables, ¿no? La carretera en autopista, los caminos en autopista, pues pueden ser automatizables porque todos vamos a una velocidad más o menos estándar, moderada, es un entorno controlado, puedes tener una serie de visibilidad bastante elevada, ¿no? Y luego yo todas las mañanas me pregunto cuando entro en la rotonda de la M11 cómo va a ser la conducción autónoma ahí, porque realmente metes el coche por acto de fe absoluto, miras la pupila, si se le dilata no entras, si no se le dilata entras. O sea, la realidad es que ahí la conducción autónoma pues creo que va a tardar mucho, ¿no? Sobre todo porque el cambio no va a ser todos los coches son autónomos, ya no conducimos ninguno, no, va a haber una transición mixta y en el mixto entra el comportamiento humano y el comportamiento humano pues me encantaría decir que es previsible, pero no lo es, ¿vale? Entonces todos somos bastante imprevisibles de vez en cuando al volante. Bueno, cuando miras de reojillo igual es previsible. Y eso yo que he utilizado todos los sistemas ADAS del coche y estoy encantado con ellos, pues debo decir que los coches nuevos vienen muy bien equipados, que aunque se puedan montar en los antiguos hay que renovar el parque y cuña publicitaria, el renting es la mejor opción. No, es cierto que hablábamos aquí de seguridad y sostenibilidad, son dos factores fundamentales y los dos pasan. Hemos dicho que no iba a ser el foro convencional, ni íbamos a pedir lo mismo de siempre, pero yo quiero meter la cuña, yo me lo puedo permitir. Pasa por renovar ese parque, o sea, no es sostenible de ninguna de las maneras, ni seguro tener coches de 13 años y medio rodando por las carreteras. Lo que pasa es que hay que hacerlo económicamente viable para la gente que tiene que hacer esa renovación. Puede ser por el coche usado, puede que nos inventemos soluciones que siempre las hay. Dicho la cuña, no me meto en más líos. Hoy no es el día. Y vosotros dos, el IE y una consultora como Grant Thornton, yo creo que vais a hacer honor para cerrar a esta mesa de pensadores. Vamos a cortarla un poquito porque vamos con un poco de retraso. Así que Ricardo le he puesto un reto a Ricardo Oliveira, ahora le veréis aquí, que es que me amanezca en 2035 y eso es un gran reto porque tiene que dormirse y despertarse 13 años más tarde. ¿Cómo vamos a llegar a 2035? Vosotros dos me tenéis que hacer esa contribución. ¿Cómo vamos a llegar a 2035 en este viaje que hemos disfrutado esta mañana? Pues un poco relacionado con lo que hablábamos del coche autónomo. El coche autónomo en sí mismo no es disruptivo, es disruptivo por lo que puede ofrecer. Y el coche autónomo, el coche eléctrico, solo van a tener peso cuando la gente los use. Y ahí hay un factor importante y que tanto Apple como el resto es los millones que hay en que liberemos a los conductores de la tediosa tarea de conducir en determinadas circunstancias. Si pudiéramos comprar, si pudiéramos ver películas, si pudiéramos hacer cosas mientras estamos moviéndonos de un sitio a otro, la cantidad de dinero que hay ahí es inimaginable y al mismo tiempo es un mercado nuevo para gente como Google, que ya puede tener saturadas sus posibilidades de crecimiento. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que va a haber un impulso muy grande por parte de estas compañías a poner coches autónomos, pero no para venderlos y competir con Hyundai. De hecho, sino para ofrecer lo que decíamos al principio y que puede ser ese futuro, alternativas de movilidad que no signifiquen renovar el parque, sino que yo cuando quiera hacer algo que me va a venir a través de Apple o a través de Amazon y a donde sea, ofrecerme también la posibilidad de moverme con un coche autónomo. La revolución, en mi opinión, que viene del coche autónomo no es tanto por la tecnología del coche autónomo, eso es una condición necesaria, pero la suficiente es que se ofrezca ese coche que no haga que tú no tengas que comprarte un coche autónomo, sino que una parte importante de tus kilómetros los sustituyas por una alternativa de movilidad que pueda ser más sostenible, tanto económicamente como... Y así es como de alguna manera, viendo ese futuro en que tengamos, pues como ahora, que cuando queremos hacer algo, entramos en Amazon, entramos en no sé dónde, y se nos da la alternativa de hacer lo que queremos hacer
y sin tener la esclavitud, que en muchos casos es de poseer un coche, de poseer un disco, de poseer un libro, sino cuando necesitas algo, pues lo tienes. Optimizar el uso del vehículo a lo necesario también es otra gran fórmula de sacar vehículos antiguos de la ciudad o de las carreteras y optimizar el parque y mejorar el parque. Exacto. Ricardo, te toca, y además te ha tocado el último, así que... Me toca el último. Bueno, pues siempre, yo creo que nos vamos siempre un poco, o proyectamos muy al tope del final, ¿no? Como decía esta mañana el profesor, yo veo exactamente igual. Un altísimo porcentaje serán desplazamientos particulares, con coche en propiedad, coche compartido, conducción manual o conducción autónoma. Veo un proyecto que no le has preguntado, Ana, por DGT 3.0, que me parece una barbaridad. Es que hoy no estaba para hablar de 3.0. ¿Me dejas que que se lo sabe todo. ¿Me dejas que le haga una pregunta? ¿Vais a multar en telemática? No, vale. No, los datos son privados, no los van a usar pues, para DGT eso. 3.0. Parece mentira que no te lo sepas todavía. Bueno, hay que preguntarlo. El coche conectado es una realidad. Creo que no nos tenemos que ir a las grandes compañías. En España hay proyectos. Permitidme que hagamos una cuña publicitaria. Nosotros desde Grant Thornton somos la oficina técnica del PERTE de vehículo eléctrico y conectado. Está Renault, está Celnex, compañía española de telecomunicaciones. Tenemos Bosch, tenemos muchas cosas técnicas aquí en España y que creo que hay que darles y ponerles en valor. Porque al final es anclar la industria al territorio, una vez más, ¿no? Y veo un coche autónomo conviviendo con el coche tradicional. Pues eso es lo más difícil que yo veo. Que es lo más complicado. Pero yo, de verdad, yo de vez en cuando entro, hay una página, allá en San Francisco, sabéis que hay una experiencia, Get Cruise, y es divertidísimo ver, entrad de vez en cuando, os lo recomiendo, porque de repente pues veis o cuelgan algún vídeo de un motorista, no de la agrupación de tráfico, sino de la policía de San Francisco, que se para al lado de un coche y el coche arranca, camina 100 metros, como diciendo, a mí no me pillas, se vuelve a parar, o hace poco que se empezaron a juntar todos los coches en un cruce, hubo 40 coches acumulados, nadie sabe muy bien qué pasó, es aprendizaje, inteligencia artificial y bueno, pues análisis, ¿no? Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Os voy a dar las gracias por dos cosas, por haberos puesto un poco en ese camino hacia el futuro, por no haber caído en lo de siempre. Todos hemos estado en muchos foros este año y siempre caemos en lo mismo, y yo creo que hoy era el día de pensar un poco más. Muchas gracias. Ricardo, Manuel, Ricardo otra vez, ¿veis cómo me lo han puesto difícil? Y Ana, muchas gracias a todos por estar aquí y ha sido un placer, de verdad.